Vamos a ver otro ejemplo de deformaciones en una sección transversal y es el problema 4.2 y el problema dice el momento mostrado de 3 kilonewtons metro actúa en una pieza de máquina de hierro colado. Si se sabe que el módulo de elasticidad E es igual a 165 gigapascales e ignorando el efecto de los filetes, determine inciso A los esfuerzos de tensión y compresión máximos en la pieza e inciso B el radio de curvatura de la pieza. Y bueno, el momento de inercia se determina reconociendo que primero hay que localizar el eje neutro y luego se utilizan las ecuaciones 4.15 y 4.21 para determinar los esfuerzos y el radio de curvatura. Estas ecuaciones lo vamos a ver más adelante en este problema. Entonces vamos a modelar y analizar. Y para empezar tenemos que determinar el centroide de esta pieza. Para determinarlo se divide la sección transversal en T en dos rectángulos como se muestra en esta figura. Esta es la sección transversal de la pieza y se divide en dos rectángulos para que podamos determinar su centroide como pudieron ver en las clases previas de estática. Entonces esto se va a dividir en el elemento número 1, esto sería 1 y esto sería el elemento número 2. Esto sería 1 y esto sería 2. ¿Cómo se muestra aquí? Entonces el área de la sección 1 sería esta altura por esta base. Entonces sería 20 por 90 y es igual a 1800 milímetros cuadrados. Está dado en milímetros las cotas. Y el elemento 2 sería 40, que es de altura, que sería esta parte, por 30 de ancho, que es lo que tenemos aquí. Y su área sería de 1200 milímetros cuadrados. La suma de las áreas sería de 1800 más 1200. Entonces sería 1800 más 200, serían 2000 más 1000, 3000. Aquí hay un error. Vamos a ver el error. Aquí es 3000, no son 4000. Yo creo que hay un error de traducción por parte del libro. Entonces determinamos también la y testada, y minúscula testada. Esa y es la distancia desde la parte inferior hasta el centroide. Y en el primer elemento, en el 1, sabemos que el centroide pasa por la mitad. Entonces si todo esto mide 20, la mitad sería 10 más 40 que tenemos de este segundo elemento, es la distancia de aquí hasta aquí. Sería 40 más 10, sería 50. Mientras que el rectángulo 2 sería de esta parte hasta este punto, que sería el centro de 40, la mitad de 40 sería 20. Entonces, multiplicando 1800 por 50, obtenemos 90 por 10 a la 3. Por otro lado, también podemos multiplicar el siguiente área por la distancia, que sería de 1200 por 20, o 12 por 2 sería 24 por 10 a la 3. Entonces, si sumamos estos valores, 90 más 24, tendríamos 114 por 10 a la 3, la suma de estas dos, y por a. Para determinar el centroide del elemento total, se determina mediante la siguiente ecuación, que es y mayúscula testada por la suma de las áreas y es igual a la suma de y testada por a. Entonces si hacemos la sustitución, y testada, que va a multiplicar a la suma de las áreas, y la suma de las áreas son 3000, aquí ya está corregido, eso va a ser igual a 114 por 10, aquí tendría que ser a la 3, aquí hay un error, es a la 3, porque este valor es igual a la suma de y por a, que es esto aquí, también debería de ser y
por A. Y es 10 a la 3. Entonces si esta y la despejamos, 3000 pasa dividiendo de este lado. Y obtenemos que esa y testada va a ser igual a 38 milímetros, que es la distancia, esta distancia que hay desde el punto C hasta aquí. ¿Vale? Esa es la distancia de este punto hasta punto, que es el centroide del elemento ya compuesto. Vamos a seguir. El momento centroidal de inercia también se calcula y se utiliza el teorema del eje paralelo para determinar el momento de inercia de cada rectángulo. De esta figura 2, ok, aquí ya tenemos la y testada, que es lo que determinamos de 38 milímetros con respecto al eje X', que pasa por el centroide de la sección compuesta. Al sumar los momentos de inercia de los rectángulos se obtiene que Ix es igual a la suma de Y testada más A por D cuadrado. O sea, son la suma de los momentos de inercia de cada elemento, de cada rectángulo. Entonces eso va a ser igual a la suma, para calcular este momento de inercia, es igual a 1/12 de base por altura al cubo más el área por D al cuadrado. Y eso va a ser igual a 1/12. Entonces va a ser, como son dos rectángulos, van a ser dos, va a haber dos valores de esto, de esta parte, y dos valores de este término. Entonces primero vamos a calcular 1. Entonces sería 1/12 de la base por la altura. Y del primer elemento, su base, del 1, su base era, vamos a regresarnos, su base era de 90 por 20, que es lo que tenemos aquí, 90 por 20 al cubo, más el área que habíamos determinado aquí, que era de 90 por 20, o sea, es la base por la altura. Ese sería el área, 90 por 20, base por altura, por 12 al cuadrado, que es el valor de D. ¿Y qué es D? Es la distancia del centroide del elemento, o sea, de este elemento, del elemento compuesto, hasta el centroide del elemento 1. Si esto mide 22, bueno, primero vamos a hacer ese análisis. Habíamos dicho que todo este elemento de este segundo rectángulo medía 40. Entonces, si de este punto hasta el centroide del elemento compuesto mide 38, para llegar a 40 aquí hay sobrante 2 milímetros, que es lo que esta distancia, 2 milímetros. Entonces aquí este rectángulo 1 medía, de este lado medía 20, entonces la mitad sería 10, más 2 milímetros de aquí serían 12. Es lo que tenemos aquí, 12 elevado al cuadrado. Ese es por parte del primer rectángulo. Vamos con el segundo, sería 1/12 de la base por su altura, y su base medía 30 por 40 de altura. Entonces sería 30 por 40, y esa altura va elevado al cubo, más el área, que sería de 30 por 40, base por altura, por la distancia 18 al cuadrado. ¿Cuál es esa distancia? Sería lo mismo, del centroide del elemento 2, del rectángulo 2, a la distancia del centroide del elemento compuesto. Y la distancia del elemento compuesto mide 38 milímetros, que es lo que determinamos. Y el centroide de este rectángulo 2 habíamos mencionado que mide 20. ¿Por qué? Porque todo este rectángulo de altura mide 40 y en el centro 20. Entonces 38 menos 20 sería 18, que es esta distancia de este punto hasta este punto. 18, y lo elevamos al cuadrado. Realizando toda esta suma, se encuentra que es igual a 868 por 10 a la 3 milímetros a la cuarta. Por lo tanto, I va a ser igual a 868 por 10 a la menos 9 metros
a la cuarta. Aquí solamente cambiamos de milímetros, lo pasamos a metros. Y es lo que obtenemos. Y así el esfuerzo máximo de tensión, como el momento aplicado flexiona la pieza hacia abajo, el centro de curvatura se encuentra debajo de la sección transversal. El esfuerzo máximo de tensión ocurre en el punto A. Figura 3, que es el punto más alejado del centro de curvatura. O sea, en pocas palabras, sucede esto. O sea, este elemento se empieza a flexionar de esta manera. Por lo tanto, debe de existir un radio de curvatura que pase por aquí. O sea, este radio sería ρ, porque se está flexionando de esta manera, hacia abajo. Por lo tanto, la tensión máxima va a suceder aquí y la compresión máxima va a suceder en la parte de abajo. Entonces podemos calcular sigma A, que es esta parte, que es el esfuerzo de tensión, ¿ok? Sigma A. Aquí habíamos mencionado que ocurre la tensión máxima y en B va a ocurrir la compresión máxima y el centro de curvatura quedaría por este lado porque se está flexionando hacia abajo, como lo habíamos mencionado. Entonces vamos a borrar esa parte. Entonces sigma A va a ser igual a MCA entre I, o sea, el momento flector. Y el momento habíamos mencionado en el ejercicio que era, el momento mostrado es de 3 kilonewtons. Entonces sería 3 kilonewtons por CA. Y esa CA es la distancia que existe desde el centroide de ese elemento ya compuesto, de toda esta T, que está aquí a 0.038 metros o 38 milímetros, de aquí a acá. Es la distancia que existe del centroide hasta el punto más alejado en A. O sea, sería en A, porque estamos calculando la tensión en el punto A, que es donde existe mayor tensión. Y esa distancia es de 0.022 metros o 22 milímetros, que es lo que habíamos determinado. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que esta distancia era de 20 más 2 milímetros que existen aquí serían 22, 0.022 metros. Por otro lado, CB es la distancia del centroide hasta el punto B, que es de 0.038 metros, que en sí coincide con la y testada mayúscula que habíamos determinado. Entonces se sustituyen, sería por 0.022 metros entre esta I, que es el momento centroidal de inercia, que es de 868 por 10 a la menos 9 metros a la cuarta. Por lo tanto, sigma A, que es el esfuerzo máximo de tensión, va a ser igual a 76 megapascales. Por otro lado, el esfuerzo máximo de compresión que ocurre en el punto B sería igual a sigma B, va a ser igual a menos MCB entre I, que sería menos 3 kilonewtons por metro por 0.038, que es lo que ya habíamos mencionado, entre 868 por 10 a la menos 9 metros a la cuarta. Por lo tanto, sigma B, que es un esfuerzo de compresión, va a ser negativo y va a ser igual a 131.3 megapascales. Por otro lado, el radio de curvatura se puede determinar que 1 entre ρ, o la inversa de ρ, va a ser igual a m entre el módulo de elasticidad por I, y que va a ser igual a 3 kilonewtons metros, que es el momento, lo que tenemos aquí, lo que hemos ocupado y lo teníamos de dato, por E, que es el módulo de elasticidad, y lo teníamos como dato 165 gigapascales, por I, que lo calculamos de 868 por 10 a la menos 9. Obtenemos el resultado, le sacamos la inversa y obtenemos que ρ, bueno, el resultado, este resultado va a ser igual a 20.95 por 10 a la menos 3. Le sacamos la inversa y obtenemos que ρ, que es el radio de curvatura, va a ser igual a 47.7 metros.
Observe que la sección TIE tiene un plano vertical de simetría con el momento aplicado en él. Por consiguiente, el efecto de este momento aplicado queda en el plano de simetría y el resultado es una flexión simétrica, o sea, se flexiona de manera simétrica. Si el plano estuviera en otro plano, se tendría una flexión asimétrica y por lo tanto no se necesitaría aplicar los principios de la sección 4.8, que eso lo estamos tomando del libro de Beer. Y ese sería este último ejemplo.